A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación, ahora desde el exilio transmitiendo para todos ustedes. Tenemos la presencia el día de hoy de Virgilio Lema, quien no lo conoce en Bolivia, representando a un programa muy importante que se realiza para todo el pueblo boliviano, el Búnker, y que ha cruzado fronteras también. Y también la presencia de nuestra senadora destacada, conductora de este programa Diálogos sin Permiso, Senta Rec. Senta Rec está desde Santa Cruz, Virgilio Lema desde la Chura Tarija y Roxana Lizárraga desde Washington, D.C. Bienvenidos. Virgilio, tus palabras. Un placer, buenos días, Senta, Roxana, una alegría a todo el equipo de producción de ustedes, a la gente que los acompaña. Siempre un gusto estar con ustedes, a su servicio. Mi querida Senta. Bueno, un placer volver a reconectarnos ahora en este inicio donde estamos retomando nuevamente nuestras conversaciones, nuestros diálogos sin permiso con mi querida Roxana, renovando los ánimos para que un 2025 nos dé la posibilidad de tener fuerza y definiciones muy claras en Bolivia. Una gran y calurosa bienvenida a Virgilio Lema, una persona que, como ya dijo Roxana, cumple una labor periodística, política, destacada en el sentido de su participación y su decisión para tomar definiciones y acciones por la democracia y por las libertades. Gracias por sus palabras y creo que la palabra mágica es resistir. Resistir, Virgilio, resistir, Senta. Y digo resistir porque Virgilio hace poco, hace algunos días, ha tenido que estar presente en unas audiencias que le toman tiempo, en unas audiencias donde lo procesan, en audiencias donde le piden una detención de 10 años de cárcel y en unas audiencias que de alguna forma están distrayendo el tiempo de Virgilio, que está en una permanente lucha contra la dictadura boliviana. Bueno, muy pocas personas saben qué es lo que ha motivado de que el gobierno me inicie este juicio. Tengo varios, todos por haber abierto la boca, todos por hacer TikTok. Este en especial de impuestos nacionales, que después entró el Banco Central, pocos saben que es fruto del secuestro del gobernador de Santa Cruz. Y yo les cuento esto. Al gobernador de Santa Cruz lo secuestran el 28 de diciembre. El 3 de enero yo hago un video, obviamente apoyando a Luis Fernando Camacho, a su lucha, etcétera, y haciendo una pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo en no paguemos impuestos, que es lo que está proponiendo los entes cívicos en Santa Cruz? Porque después que ocurrió esto, a los 5 días, los comités cívicos de Santa Cruz dijeron, no vamos a mandar un peso más hasta La Paz. Y yo dije, a mí me parece bárbaro. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que se llama el pago en defecto. Es decir, tú declaras tu impuesto, pero no lo pagas. Esto es absolutamente legal. Ese video y una persecución gigantesca a una cantidad de líderes a nivel nacional devino en un juicio contra Virgilio Lema exactamente hace 2 años y una semana. Es decir, he sido enjuiciado, ya llevan 2 años, decenas de audiencias, me he presentado ante más de 10 fiscales,
jueces, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. ¿Por qué? Por haber hecho un video y por haber apoyado en ese momento la causa de Luis Fernando Camacho. Nadie sabe esto. O sea, quizás Senta se está enterando de esto, pero exactamente hace 2 años me iniciaron un juicio por eso. Los procesos es una práctica que hacen los dictadores en este tipo de gobiernos. Yo tengo 7 procesos, en uno me han dado sentencia, me dicen que están por habilitar otro proceso por tráfico de armas. Bueno, son varios procesos los que nos ponen porque ellos necesitan que nos distraigamos. ¿Tú estás dispuesto a distraerte, Virgilio, en estos procesos o la línea es seguir adelante? Bueno, absolutamente. Mira, déjame que te termine de dar el contexto de lo que ha pasado ahí, porque cuando te digo de este juicio absolutamente político por haber hecho un video de TikTok, en Bolivia, si tú dices no voy a pagar impuestos, vas a la cárcel 10 años. Si no pagas impuestos, no pasa nada. Esto es como, o sea, ¿te parece una locura? No, Virginio, no. A ver, no es que no pasa nada. Pasa no te meten a la cárcel. No, claro, pero te quitan todos tus bienes. Lo que pasa es que por decir, a ver, lo que pasa es que por decir no paguemos impuestos, vos no te pueden quitar tus bienes. Entonces te quitan tu libertad. Para Exacto. que no advirtas a la gente que esta es una posible medida de desobediencia civil, que eso se llama en el mundo entero, teóricamente. Ese es un principio ciudadano de desobediencia civil, de decir, si los gobernantes no favorecen con tus impuestos, con sus políticas, las acciones no generan medidas justas, no es lícito seguir manteniendo el régimen. Ese es el principio de desobediencia civil, que es mundial. No te lo has inventado vos y por eso no te pueden punir. Vos lo que has hecho es simplemente hablar de un principio que se ha aplicado, que se pregona en muchos países, que se plantea como una forma de mostrar el desacuerdo, la protesta. Y tampoco lo has aplicado. O sea, lo que pasa es que básicamente ellos son así, juegan o tu libertad o tus bienes, ¿no? Sí. O tu libertad y tus bienes. O tu silencio. Exactamente. Porque mira, profundicemos lo que acabas de decir, que me parece interesantísimo. Tú tienes un delito que se llama instigación pública a delinquir. Es decir, si yo hoy día salgo y digo, voy a matar a todo el mundo porque estoy enojado, puedo ir a la cárcel porque estoy instigando, es decir, vamos a matar, estoy instigando, y esto tiene 1 año de cárcel, de 1 mes a 1 año. No vas a la cárcel, pero tiene esta pena. Si tú dices que no vas a pagar impuestos, tienes de 5 a 10 años. Es decir, mira lo ilógico. Si tú amenazas a alguien de matar, vas 1 año. Si dices que no vas a pagar impuestos, vas 10. A ti te han sentenciado, Roxana. Yo la semana pasada ya entré a mi juicio oral y la fiscalía estaba pidiendo 10 años de cárcel por haber hecho un video. Lo que yo quería mostrarles es lo irracional de la norma. Que no, pues, todo es irracional. Todo. Lo que pasa es que es persecución política, no es otra cosa. Es una persecución. Quieren tenerte sometido, callado. Partamos de ahí. Lo que le han hecho a Roxana es irracional y es injusto. Ella han presentado todos los descargos de esa acusación infundada y no han desestimado, porque lo que quieren es sentenciar a las personas que son el blanco o sea, los que comunican, los que pueden generar una corriente de opinión. A vos te han sentenciado, Roxana, por eso. A Virginio también intentan silenciarlo, pero yo creo que es tan exabrupto, Virginio, es tan desmesurado, es tan infundado que no merece, o sea, tengo mucha pena de que tengas que pasar, que te distraigan, porque de alguna manera, claro que tenés que estar con abogados, con audiencias, o sea, te quitan tiempo valioso de lo que vos estás aportando a la sociedad.
y de verdad que mi total solidaridad, y creo que de Gracias. todos los bolivianos en ese sentido, de todos los bolivianos. Y no te van a sentenciar, es imposible, porque es tan injusto que se tirarían un tiro en el pie. Tienen que ser... Pero a veces están dispuestos, ¿no? A veces están dispuestos a tirarse ese tiro en el pie. No, Roxanita, es que sería tan destructivo para ellos esto en este momento, que creo que lo que quieren hacer es corretearlo y que ya, bueno, vamos a decirles paren con esa. Tú me preguntabas algo, si estamos dispuestos a ceder o algo. Si estuviéramos dispuestos a ceder, no estuviéramos acá, nos hubieran callado. Yo quiero contarles a ustedes que en estos 2 años de juicios he recibido la visita de muchísima gente vinculada, entre comillas, a la justicia o al gobierno, a tocarme la puerta y a decirme: Virginio, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no te callas? ¿Quieres que esto no funcione, que se quede ahí, que se olvide el juicio? Quédate callado. ¿Por qué los insultas? ¿Por qué lo insultas a Tilín? ¿Por qué lo insultas al otro? Entonces mi respuesta ha sido siempre la misma. Insultar es robar. Para mí, insultar es ser corrupto. Insultar es violar a niñas. Insultar es ser un pedófilo. Insultar es lo que hace el MAS. Eso es lo que hace el MAS. Insultar es ser cómplice del pedófilo. Insultar es ser además parte de la organización criminal que ha llevado al desastre económico al país. Eso es insultar. Exactamente, eso es insultar. Lo que han intentado hacer conmigo es lo que han intentado hacer con todos los bolivianos de bien, que algún momento les buscan cualquier cosa, les arman un proceso para después poderlos callar. No se imaginan la cantidad de audiencias. Virginio, mañana te meten preso. ¿Así? Que me metan, pero estás loco. Entonces juegan con la psicología de uno y de la familia. No sabes la presión que significa esto para la familia. Que tus hermanos, tu esposa, tus hijos: papá, para, ya no hables, ya no digas, te van a meter a la cárcel, mira lo que le han hecho a él, mira lo que le han hecho a ella, etcétera, etcétera. Juegan con nosotros. La dictadura juega con nosotros. Y creo que lo decía Senta, nos distraen, es verdad. Nos distraen del tema más importante, nos hacen pelear entre nosotros, juegan con nosotros, son dueños de todo el dinero que manejan a los medios de comunicación, que le hacen decir una cosa al uno y dice la otra al otro, etcétera, etcétera. Frente a toda esta gran confusión, que generan ellos, tiene que haber una respuesta muy clara. Y creo que en eso nosotros tenemos la obligación, Senta, Roxana, y a toda la gente que nos está viendo, de conducir políticamente esta lucha. Ustedes desde el Senado, nosotros desde los medios de comunicación o desde el activismo, como quieran, desde donde sea, desde el exilio, pero otros desde las calles. Es decir, yo siento que nosotros tenemos una tarea muy grande en estos próximos 6 meses, y es reconducir nuestra lucha para lograr tener una candidatura fuerte, de unidad, elegida por la gente en unas primarias que le den a Bolivia una alternativa de poder para sacar definitivamente a estos delincuentes del poder. Creo que ese es el tema de fondo que nosotros tenemos una obligación como ciudadanos, queridos amigos. Nosotros, Virgilio, hemos sido víctimas de los sicarios de la justicia del régimen. Yo un proceso ya con sentencia, he presentado una apelación, pero incluso es bueno comentar esto, que yo he tenido una causa que se me ha abierto en Argentina, supuestamente por asesinato, y eso en la gestión de Kirchner. Más bien esa causa ha sido rechazada, desestimada, pero ellos utilizan este sistema para prácticamente tomar control. No nos vamos a rendir, le queremos decir eso al régimen. Y quiero presentar esta declaración
si me permiten, por favor, porque tenemos esperanza después de la designación de nuevas autoridades, donde el pueblo ha elegido a personas, y esta vez no son masistas. Muchos de los elegidos no son de la línea masista. Tenemos esperanza, puede haber un cambio. Vamos a poner las declaraciones, por favor, del vocal Aldo Quesada. Ha sido un termómetro regional por la intención de voto, como también ha sido un termómetro formal respecto a los resultados de esa intención de voto. Creo que los contras, sin duda alguna, es la elección parcial. Ha sido un soslayo, una mutilación de un derecho medular al sufragio para 5 departamentos en un escenario y 2 en el otro. Sin duda alguna, lo que no está bien ha sido efectivamente la elección parcial. Pero lo positivo es que a futuro, y en este año que es eminentemente eleccionario, se ha tenido un termómetro mensurable, cuantificable y cualificable de cuál es la intención de voto del ciudadano en función a la región y en función a la autoridad que pretende elegir. Claro está el ejemplo, el magistrado electo por Santa Cruz ha sido el magistrado más votado en todo el país. Y esa intención de voto se demuestra en una persona joven, formada y con alta capacidad para poder desarrollar el cargo. Agradecemos las imágenes de la Red 1 de Bolivia. Senta, ¿tenemos esperanzas con esta votación, con estos nuevos integrantes en la justicia boliviana? Bueno, hemos apostado a eso, ¿no? Y creo que ellos lo saben. Las personas que han tenido esta amplia votación ciudadana y el compromiso ciudadano de buscar, a pesar de todas las peripecias, eventualidades que se ha sufrido, de buscar que se vaya reponiendo el órgano judicial, de hacer justamente un voto de esperanza para los bolivianos, bueno, cargan sobre sus conciencias esta tremenda responsabilidad que tienen ahora con el país y con el órgano judicial. Porque es importante recalcar que dentro de esta temática, cuando estamos viendo estos juicios montados, esta deliberada persecución política a través del órgano judicial, de la toma del órgano judicial, acá lo que tenemos que ver es lo estructural también, ¿no es verdad? Más allá de los problemas personales que se están planteando, que no son menores, lógicamente, y que hay que atenderlos y denunciarlos, pero también es el hecho de ver cómo funcionan estas dictaduras, que funcionan justamente buscando someter, acallar y sometiendo órganos del Estado. Entonces, acá tenemos el Poder Judicial, el órgano judicial, que ha sido sometido, ultrajado en Bolivia, que está representado en estos autoprorrogados, por ejemplo, con una cara realmente muy desfavorable, es más, ¿no? Algo que tiene el rechazo contundente de la población y sin embargo ellos siguen. Entonces, acá ha habido una renovación parcial porque el poder no lo ha permitido, cuidando la posibilidad de seguir ejerciendo estas acciones en contra de los ciudadanos, de la sociedad, del pueblo boliviano a través del órgano judicial. Entonces, tenemos este órgano totalmente tomado, sometido, contaminado, y el compromiso de buscar cómo salir de toda esta problemática. Estas nuevas autoridades son una promesa, una esperanza, esperemos que así resulte, pero al mismo tiempo tenemos una lucha muy larga por librar, porque todavía están los autoprorrogados. Estamos buscando la forma de que no sigan contaminando a las nuevas autoridades y comprometiéndolas, que eso es algo muy grave que todavía puede ocurrir en el país. Y de cara a este proceso eleccionario, el proceso tan difícil que estamos viviendo los bolivianos, pueden seguir haciendo todavía mucho daño. Entonces, tenemos un camino que recorrer donde tenemos que ser muy, muy, muy militantes, ¿no? Virginio, y aquí está el compromiso que tenemos todos desde cada uno, desde las situaciones que tenemos difíciles que enfrentar, pero esto pasa en todas partes, está pasando en Venezuela también, ¿no? El camino que están recorriendo los venezolanos no es poca cosa. Y
ellos lo han logrado de alguna manera, por lo menos han denunciado, han dejado claramente el régimen en el que viven, la usurpación que ha generado Nicolás Maduro, porque tampoco vamos a creer que estos regímenes se van a ir fácilmente, ¿no? Yo considero que Bolivia ha dado un paso más. Le hemos ganado la delantera con la designación de estas personas. Así sean 5 los representantes en Bolivia, pero le hemos ganado la delantera. Le estamos ganando la delantera. Estamos un paso más a la dictadura. Le estamos quitando un poco del control total que tenía la dictadura. ¿Cuál es tu percepción, Virgilio? Yo quiero recordar algo de lo que pasó en Venezuela para ir a este tema de la justicia. En Venezuela, en el 2009, hubo una votación y el señor Chávez sacó 3,5 millones de votos. La oposición sacó 2,5 millones de votos. Y el voto blanco y nulo, 4,5 millones de votos. Vuelvo a repetir, blanco y nulo, 4,5 millones. Hugo Chávez, 3,5 millones y la oposición, 2,5 millones. Es decir, si toda la gente que no quería a Chávez votaba por la oposición, se le ganaba a Chávez por más del 50%. ¿Y sabes qué ocurrió? Que a la gente la desanimaron, porque la gente dijo, votar por uno, votar por el otro es lo mismo. Yo prefiero votar en blanco, yo prefiero votar en nulo. ¿Por qué cuento esto? Porque hace 7 años fuimos a votar por las elecciones judiciales y nos equivocamos todos, porque la conducción política estuvo equivocada. Y nos dijeron, votar por uno, votar por el otro es lo mismo, todos son una porquería, no sirve. Votamos nulo y blanco, más del 90% de los bolivianos. ¿Y sabes qué ocurrió? La justicia podrida que hoy día estamos heredando. En esta oportunidad, 6 de cada 10 bolivianos, un poquito más de 6 de cada 10 bolivianos, fuimos a votar bien. ¿Y sabes qué ocurrió? Les ganamos. Porque este tema que parece que lo hemos manejado tan tangencialmente, no hemos hecho carne de esta victoria. La oposición debió salir a tirar cohetes y a festejar que le ganamos al MAS con paliza. Y no lo hicimos. Porque le ganamos con paliza donde nos pusimos de acuerdo. Y salimos todos a hacer campaña por ellos. En el búnker hicimos campaña. Dijimos por ellos no, por ellos sí. ¿Y sabes qué ocurrió? Los que dijimos sí ganaron. Y no es por el búnker, ojo. Es porque ya hay una conciencia muy grande del pueblo boliviano y es la gente que se puso a buscar quién es cada quien y tomó una decisión y tomó la decisión correcta. No festejamos las pequeñas batallas que son grandes victorias. Esto demuestra que si el pueblo boliviano se une, les ganamos, pero con paliza. Creo que la victoria de lo que ha ocurrido en las semanas pasadas en el órgano judicial representa un paso gigantesco para la búsqueda de esa unidad que todo el pueblo boliviano quiere. Creo que hay 2 conclusiones que se pueden sacar. Por un lado, que el voto blanco, el voto nulo, normalmente incluso esta consigna está estipulada desde esferas del gobierno. Cuando encuentra que una situación le es desfavorable o tienen dudas sobre ese sometimiento al consenso de la ciudadanía, ellos usan el voto nulo, el voto blanco, el voto útil, etcétera, etcétera, punto. Los bolivianos tenemos que estar más alertas contra eso y no permitirnos servir para fines, ¿no?, que son contrarios a los que estamos, a los intereses, a los principios que nosotros estamos impulsando. Eso por un lado. En segundo lugar, que tenemos que defender la validez de nuestro voto, porque definitivamente la consigna que hubo de elegir a las personas preseleccionadas para el órgano judicial, identificarlas y decir, estas personas son independientes, estas no, funcionó. Porque la gente pedía las listas, la gente te solicitaba por internet
la guía, y todo el mundo, incluso en el lugar de votación, en los centros de votación, la gente estaba preguntando, ¿estoy en lo cierto? ¿Tengo que votar por esto? Conversaba, salía a hablar, de alguna manera dirimir qué era lo correcto. ¿Qué dice? El ciudadano está comprometido. El ciudadano está en contra de todo esto putrefacto. Quiere un cambio y quiere definitivamente tener liderazgos, tener gente que opina, que analiza, que lo guíe. Entonces, acá tienen que haber también liderazgos que sean comprometidos y que estén, que puedan tomar diferentes percepciones para tomar el camino más acertado. También salir de los caudillismos, de las verdades absolutas. Y por otro lado, creo yo que algo que es importante, que hemos desperdiciado muchos momentos históricos y que sé que vos también has hablado de este tema, Virginio, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, cómo en las elecciones pasadas hubieron de más de razonables dudas sobre la veracidad de esa elección, ¿no? Sabemos que hubo un fraude. Yo fui una de las primeras que salí a decir que hubo fraude y por extrañas razones nadie más siguió con los reclamos. No, pero además hubo una instrucción, y yo debo ser clara, en los partidos políticos existió una instrucción en sentido de que nadie podía hablar de fraude. Tal vez por esa razón también, Senta, ya no lograste o decidiste seguir con tu denuncia que tú hacías, que tú observabas, que no estaban bien las cosas. Pero recordemos también lo que pasó con el mismo gobierno de transición, que reconoció antes de que se termine la votación, reconoció que Luis Arce, el hombre puesto por el dictador, narcodictador Evo Morales de Bolivia, ya reconocían su victoria, ¿no? Y lo mismo con los otros. Roxana, ¿Sí? Roxana, una cosa pequeñita sobre esto antes que se me vaya. Yo hablé varias veces con Karen Longarit, una buena amiga, una mujer interesante que, bueno, fue parte de ese gobierno. Ella en el búnker nos dijo de que ella recibió en sus manos una carta de la señora Baptista. La señora Baptista está viviendo en Washington, la puedes buscar. Sí, la En esa conozco. carta, en esa carta la señora Baptista, en esa carta la señora Baptista le pedía al gobierno de la señora Áñez que intervenga ante la OEA porque hubo fraude en la elección del 2020. ¿Qué dijo Karen? Faltaba un día para que nos vayamos del gobierno. La señora Baptista tendrá sus motivos de por qué no lo denunció antes. Ella tendrá sus motivos, seguramente los contará. Pero O no los remitieron contará. esa no, perdón, O no los contará. o no los contará. Pero Yo bueno, debo pero ser, yo debo ser. déjame que te cuente este pasaje que creo que va a quedar parte de la historia y nosotros en el libro que hemos escrito, Destrucción Documentada de Bolivia, está este pasaje que lo estoy contando ahora. Miren, la señora Baptista le manda una nota al gobierno de Áñez diciendo que hubo fraude. El gobierno de Áñez, el último día, porque ese es el día que remite esa nota a Almagro, a la OEA. Y la presidenta Áñez le dice a Karen Longarit, ya no podemos hacer nada, nos vamos mañana. Lo cierto es de que en Bolivia hubo fraude. En eso no hay duda. Fuimos a un proceso electoral con las mismas reglas del fraude del 2019. La pregunta es, ¿creen ustedes que este año no va a haber fraude? La respuesta es, están las condiciones armadas y están armando otra vez un mega fraude. Pero frente a esto, yo termino acá. Frente a esto, al nuevo fraude que va a venir, los partidos políticos, los precandidatos o los candidatos están preocupados en cómo lograr el apoyo de la gente y no en cómo evitar ese fraude. Necesitamos hacer una campaña poderosa
para transparentar el padrón, para votar con biometría, para cambiar las leyes electorales, para cambiar este padrón, para cambiar el órgano electoral, es decir, para tener un TRE, para tener un DIREPE, para tener control electoral. Son muchas las tareas antes de pensar en ganar la anuencia de la gente. Ahí me quedo. Quiero hacer una observación, creo yo, que es puntual con respecto a esto que ha planteado Virginio. Entonces es pertinente puntualizar algunas observaciones. En primer lugar, ¿cómo puede ser que nos hubiéramos dejado de alguna manera escamotear el voto en un proceso eleccionario tan importante como fue el anterior y que apresuradamente se hubiera aceptado una supuesta derrota que no era tal, sobre la que habían serios indicios de confiabilidad, de falta de confianza, ¿no? Y que eran serios. En primer lugar, ¿cómo aceptamos que la elección dirima el ganador por una encuesta en boca de urna? Encuesta del gobierno en boca de urna, sin TREP. ¿Cómo aceptamos que no haya TREP? Eso pues es entreguismo. Nos entregamos. Tenemos que decirlo así. Eso no es posible. ¿De qué sirve todo lo que le hacemos vivir a la población? La adhesión, las difíciles decisiones sobre quién llevar a la cabeza, quién va a liderar, si al final de esa batalla la entregamos. O sea, nos desarmamos, vamos desarmados. O sea, esta lección es imposible de soslayar. Yo veo que aquí definitivamente no entiendo todavía, quizás en algún momento logremos cuadrar las explicaciones, pero no entiendo por qué hubo este entreguismo, porque fue un entreguismo. O sea, ¿por qué aceptamos que no haya TREP y todas esas condiciones absolutamente desfavorables y que las venimos aceptando de proceso eleccionario en proceso eleccionario? O sea, que mellen nuestra posibilidad de tener mecanismos confiables para poder guardar y precautelar el voto del ciudadano. Entonces, estas cosas creo yo que son sobre las que hay que interpelar también ahora a la oposición que se está reconfigurando y no permitir que vuelvan a suceder. Y hay que buscar los mecanismos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Venezuela? Como ejemplo, ellos han cuidado su voto, no solo han cuidado la posibilidad de que el proceso eleccionario ocurra y que puedan tener el candidato que ellos quieren, porque lógicamente Maduro estaba condicionando para buscar el candidato funcional de oposición. Ese es un tema. Entonces tenemos dos temas que ver los bolivianos, que no nos impongan un candidato funcional. Corina Machado, con todo su equipo, con todas sus acciones, pudo conducir al pueblo venezolano. Ella no fue, porque lógicamente la inhabilitaron. Tenemos que estar preparados para eso. ¿Será que en Bolivia va a haber gente preparada para que si lo inhabilitan busque al mejor y no siga buscando qué otro caudillo va a poner que sea un caudillo funcional, que no permita esta situación? Y por otro lado, ellos tuvieron control electoral y tienen las actas que son las que respaldan la victoria contundente de Edmundo González. Esa es la prueba que tienen frente al mundo del fraude electoral. Entonces, los bolivianos no hemos hecho eso hasta ahora. ¿Será que lo vamos a hacer de acá en adelante? Yo creo que tenemos que estar un paso más allá. Ahora sabe la dictadura que el ciudadano puede controlar el voto, ¿no? Tenemos muchas fallas en el Tribunal Electoral. Sabemos que el Tribunal Electoral no ha obrado de buena fe el 2019. Yo le quería acotar esto. Rosario Baptista tuvo una reunión con Luis Almagro en los Estados Unidos, una reunión que se la gestioné yo personalmente, y cuando hablamos con el secretario general me dijo que lo que se esperaba, que la presentación de pruebas, todo lo que supuestamente se tenía, no había sido entregado, que lo más contundente que ellos tenían era lo que su gente había investigado y que, bueno, en ese momento, tal vez por la situación
de desesperación al encontrarse en el exilio en otro país. El tema fue una visita mucho más personal en sentido de cómo la podrían colaborar a ella para que esté estable de alguna forma en los Estados Unidos. Entonces, si vamos a tratar el tema de las elecciones en Bolivia, tenemos que hacerlo por un conducto serio, dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias. Yo sé que suena muy fácil cuando uno está en el exilio y está fuera, decir, claro, Roxana, tú estás libre, estás en los Estados Unidos y puedes decir que todos pongamos el pecho. Y no es tan así. No solamente yo tengo el destierro de mi patria, el alejamiento con mis hijas, también tengo persecución a mi entorno familiar, tengo que lidiar con eso, persecución a las personas más cercanas de mi entorno que les procesan, les piden informes, que las han vinculado a casos. Es difícil, es muy difícil. Y cada vez que yo hago una denuncia, pues apretan por algún lado, apretan a familiares que incluso yo no veía hace años. Y ha pasado eso. Entonces, así es como actúa el régimen y nosotros podemos decir a estas alturas que lo que existió en 2019 fue un fraude nuevamente, no solamente el primero perpetrado por Evo Morales, sino que el segundo, cuando se le da la victoria a Luis Arce, fue un fraude perpetrado no solamente por el Tribunal Electoral, que estuvo en complicidad con la dictadura, sino también por algunos opositores. Virgilio hacía mención en un video que yo vi, una declaración a solo comunidad ciudadana. Y creo que no solo comunidad ciudadana estaba en este negocio, estaba en esta posición. ¿Cómo es posible que Bolivia, después de una lucha de muchos años, vuelva a poner al masismo a la presidencia? Eso era algo increíble, o sea, es algo que no era posible, no es posible. Estamos con un padrón ficticio y nos están haciendo lo que han hecho en Venezuela por muchos años, lo que han hecho en Nicaragua por muchos años. Ellos van a estar siempre en el poder y nos van a hacer creer que son la mayoría porque utilizan la violencia, pero no son ni la mayoría y nosotros no podemos dejar de luchar y enfrentarnos y denunciar cada día esta maquinaria. Virgilio. Bueno, este tema es apasionante, pero el tiempo se nos ha ido. Definitivamente creo que hemos dejado algunos interrogantes, hemos dejado planteamientos que creo que son importantes en la medida de la reconducción que se tiene que hacer de este proceso que estamos viviendo los bolivianos, de los errores que no podemos volver a cometer. Creo que ahora vamos a tener que cerrar. En otro programa hablaremos de temas que tienen... Virgilio, tus del palabras. proceso y de cosas más específicas que se deben hacer. Creo que el búnker también está trabajando permanentemente en ese sentido. Bueno, ahora creo que tenemos que despedirnos. Yo por mi parte me despido hoy de Diálogo Sin Permiso, agradeciendo el gran aporte de Virginio, el hecho de que nos haya hecho partícipe de esta persecución que está sufriendo. Me adhiero a la situación de estar presente para no permitir un abuso más en Bolivia, y creo que todos los bolivianos estamos justamente comprometidos en ese sentido, de tratar de frenar la persecución política y todas las desmesuras y abusos del poder. Virgilio, por mí, tus hasta palabras. el próximo programa y muchísimas gracias. Un abrazo, Senta. Virgilio, tu despedida. Muchas gracias. Nosotros hemos escrito este libro, se llama Destrucción Documentada de Bolivia. Son 212 páginas. Es el primer tomo. El segundo tomo sale en febrero y trata de todos los actos de corrupción. Son más de 300 páginas. Y el tercer tomo son los fraudes electorales. Ustedes van a encontrar el fraude del 2019 y el fraude del 2020.
no solamente todos los datos, sino las pruebas de cómo nos roban año a año las elecciones. Muchísimas gracias. Este primer tomo, perdón, ¿qué contiene? ¿Qué información contiene? Aquí tenemos, miren, información desde testimonios que demuestran que Evo Morales es un narcotraficante. Desde eso están todos los presos políticos, los perseguidos políticos, los muertos por la dictadura. Hay una relación de Espero hechos los de cómo la exiliados dictadura. también. Espero los exiliados también. Están muchos de ustedes, pero también, además de eso, están los desaparecidos. Mira, este es un trabajo en construcción permanente. Vamos a tener la posibilidad de presentar este libro muy pronto en Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Nosotros también tenemos algunas sorpresas y es bueno que todos estemos aportando por la reconstrucción y recuperación de nuestro país. Les agradezco por su tiempo. Ha sido un honor participar contigo, Senta, participar contigo, Virgilio, en este tema que nos interesa a todos, que es la reconstrucción y la recuperación de nuestra Bolivia. Resistir es nuestra palabra y vamos a seguir. Pase lo que pase, vamos a seguir adelante porque el país es mucho más importante que incluso nuestra posición personal.